Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Escuelas Abiertas. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la enseñanza de las matemáticas en las escuelas. Entrevistamos a Nadia Castilla, docente del nivel primario y especialista en matemáticas. Hay muchas cosas que me gustan de la docencia, pero creo que lo que más disfruto son los debates grupales, ¿viste? Cuando las y los alumnos expresan todas sus ideas previas sobre algún tema específico y cuando se va finalizando el proyecto volvés a tener ese mismo debate y como que sus ideas ya están transformadas, van agregando contenidos, formas específicas de nombrar las cosas. Conversamos con Laura Romero, profesora de matemática. Laura trabajó 10 años en el nivel secundario y ahora se desempeña como profesora en el nivel superior. Lo que más me gusta de la docencia es el aula, es la interacción con los alumnos, es ayudar a pensar, en lo bueno que es verle las caras de los alumnos cuando van entendiendo ciertos temas. Eso me gusta, ser un facilitador para ayudar a pensar. Pensar en propuestas didácticas para enseñar matemáticas implica romper con la mirada biologicista sobre las matemáticas escolares. Esta mirada supone que solo algunas personas son naturalmente buenas para esta disciplina y que el éxito escolar depende del nivel de inteligencia. Si entendías rápido todos los mecanismos para realizar alguna actividad, la amabas. Pero en cambio, si no comprendías nada, la terminabas odiando. Yo soy de esas. No es que no me gustaba, sino que no entendía los mecanismos que nos explicaban. Y a medida que fue pasando el tiempo y por suerte tuve docentes geniales en didácticas de matemática, empecé a entender que todo se trataba de una perspectiva que tenían las docentes a la hora de enseñar. Hoy en día para mí en matemáticas se debería enseñar, lo que más debería hacer es enseñar a pensar, a tener una mirada más abierta a las posibles soluciones, a investigar el porqué de las cosas. Quieren que sea una matemática que, primero, apoyada en dos pilares, que sirva para la vida y para que sea un camino para ayudar a pensar, no solamente en matemáticas, sino que uno pueda traspolar eso a otras disciplinas. El enfoque general que propone el diseño curricular de primaria para enseñar matemáticas es la resolución de problemas. ¿Pero qué tipo de problemas buscamos al enseñar matemática? ¿Todo es un problema en matemática? ¿La resolución de problemas es solo un enfoque o también un contenido? La resolución de problemas exige que el alumno se sienta motivado por el problema, que tenga ganas de resolverlo, que tenga herramientas, que tenga conocimientos previos, que el docente lo pueda orientar, ir orientando con preguntas, haciendo intervenciones pertinentes y que el problema no sea demasiado difícil ni demasiado fácil para ese alumno. La resolución de problemas para mí es un enfoque y no hay que caer en esto de que todo tiene que ser un problema, sino que también hay que trabajar los problemas intramatemáticos, que tienen que ver con la matemática en sí. Por ejemplo, yo les puedo preguntar a los chicos, sabiendo que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360, ¿cómo podemos concluir que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180? Y ahí estoy planteando un problema de tipo matemático o intramatemático que no se relaciona con cosas de la vida cotidiana, con ir a un negocio, comprar, con un vuelto. Es un problema meramente matemático. Todos tipos de problemas tienen que haber. Problemas ligados a la matemática en sí y problemas para solucionar situaciones de la vida cotidiana. Aprendemos matemática para explorar la realidad, representarla, explicarla y predecirla a través de distintas formas de actividad. La enseñanza y el aprendizaje de la matemática debe ser considerado más como un proceso que como una acumulación de información. Los problemas deben ser, sobre todo, situaciones que permitan desencadenar reflexiones, estrategias y discusiones que lleven a la solución buscada y a la construcción de nuevos conocimientos. Es la característica principal del quehacer matemático, pero estos problemas tienen que instalar un desafío en el cual los chiques puedan utilizar los conocimientos previos para su resolución, aunque no sea de una forma económica o correcta. A la hora de comenzar a explicar la multiplicación, la mayoría de las niñas hacen sumas repetidas y eso exactamente es lo que es la multiplicación. Utilizan un saber que ya tienen, que es la suma, para poder resolver algo que no saben cómo hacer. Pero si en cambio yo les muestro cómo es el algoritmo de la multiplicación y los hago ejercitar, jamás van a aprender nada.
Está bien, van a saber seguir el modelo que yo les mostré, pero no van a saber por qué, no va a tener significado. Un gran desafío para los docentes es pensar en la formulación de preguntas que recuperen las producciones de los estudiantes, que promuevan el intercambio acerca de cómo lo pensaron y lo resolvieron. Podemos pedirles que cuenten cómo lo hicieron y por qué lo pensaron así, instalando nuevas preguntas. Con mi experiencia, me parece que esa intervención se va poniendo cada vez más exquisita, mejor, uno la va perfeccionando. El secreto está en ir haciendo preguntas o sugerencias para que ese alumno vaya descubriendo, se vaya problematizando, dar ejemplos similares al problema que tiene que resolver. La verdad que es una tarea difícil de intervención, porque a veces para preguntar hay que saber mucho, pero la clave está cómo orientar al alumno para que se acerque al contenido. Los recursos y las situaciones didácticas que podemos presentar para trabajar el hacer matemática son muchos y variados. Me gusta mucho trabajar con ejemplos, el cuestionar a los alumnos y decir, bueno, ¿esto para qué te sirve? ¿Este contenido? Ahora estoy con alumnos que se están por recibir de maestros, entonces, bueno, poco a ver si ellos encuentran el sentido de enseñar ciertos contenidos en la escuela, que puedan justificar ellos. Esto de justificar las respuestas, si algo está bien o está mal, ¿por qué? Escribir o explicar los pasos para resolver ciertas situaciones, donde uno ahí pone como el pensamiento más ordenado, lo puede ordenar y comentar cómo fue resolviendo, justificando los pasos. Lo primordial es jugar. Tanto en la presencialidad como en la virtualidad con mis alumnos jugamos, porque ellos interactúan de por sí con el conocimiento. Durante los juegos los alumnos tienen la necesidad de pensar para poder resolver. Aparte, durante el juego, ellos mismos son los que se permiten el error y no lo ven como algo malo, sino como que es parte del juego. Y básicamente el error es parte del quehacer matemático. El juego requiere de muchísimo trabajo previo y posterior para la docente, que no siempre se puede y que no siempre sale bien, pero creo que eso es lo que nos da más resultados a la hora de enseñar, ¿no? El análisis de los errores posibles y su fundamentación también forma parte del hacer matemático. Las estrategias erróneas o incompletas son constitutivas del objeto de estudio. Bueno, sí, con respecto al error, bienvenido el error, porque a partir de eso puedo decir, bueno, por qué está mal, en qué hay que cambiar, qué hay que modificar. Muchas situaciones, hoy por hoy, en algunos libros dicen, bueno, Juan y Marcelo hicieron estas cuentas. Uno de los dos se equivocó. ¿Cuál te parece? ¿Por qué? Justifica. La idea es decir, bueno, esta cuenta que tengo acá tiene un error. ¿Puede ser? ¿Les parece? A ver, ayúdenme. De hecho, cuando uno es docente va viendo en que ciertos alumnos se equivocan en lo mismo, entonces es bueno retomar eso y decir, bueno, sobre esto tengo que trabajar, porque estoy viendo que se están equivocando en lo mismo. Hay que estar bastante atentos para saber qué tipo de error es, si basta una sola clase para aclararlo, uno tiene que tomarse el tiempo, pero sí, bienvenido sea el error, porque a partir de ahí se aprende. El aula funciona como una comunidad de producción, en la que los objetos matemáticos son estudiados, del mismo modo que en la propia comunidad matemática. Nos referimos al trabajo explícito, sistemático y organizado intencionalmente por los docentes que permita la transformación progresiva de lo novedoso en lo conocido. En otras palabras, que las nuevas ideas producidas en clase se inserten en la red de conocimientos matemáticos de cada estudiante. Una vez que estábamos trabajando con instrumentos de geometría, hicimos grupos de seis alumnos y cada grupo tenía un ovillo de lana, una tiza y tenían que hacer una circunferencia como pueden, pero tenía que ser lo más perfecta posible. El hecho de que en el grupo tenían que discutir sobre cómo hacerlo. Entonces empezaron, y bueno, ¿pero qué? ¿Hacemos un círculo grande, un círculo pequeño? ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago con la mano? Hasta que después de muchos intentos, una alumna se le ocurrió pararse en un determinado punto y tener un extremo de la lana con el dedo. Otro compañero tenía que ir con la lana haciendo el círculo con la lana estirada, ¿no? Ir haciendo el círculo y tenía que ir moviéndose alrededor de esta alumna que tenía el dedo apoyado.
Cuando los demás fueron mirando, los demás grupos fueron viendo, dijeron, claro, está haciendo como si fuese un compás. Obviamente esto llevó también mucho tiempo, chicos y chicas discutiendo todo el tiempo, y hablo de discutir, de intercambio de opiniones, a ver cómo lo podían hacer. Enseñar a estudiar matemáticas excede los límites del aula, y los proyectos interdisciplinarios son una buena oportunidad para atravesar la matemática desde varias perspectivas. Aquellas situaciones que relacionan la matemática con otras disciplinas. Por ejemplo, para trabajar la infinitud de los números, podría trabajar con el número de estrellas. Entonces ahí ya relaciono con otra disciplina. Trabajar trigonometría relacionada con las alturas de picos importantes que haya en la República Argentina. Se relaciona con geografía. Ver cómo la matemática es una herramienta que le brinda a otras disciplinas lazos para resolver situaciones. Entonces ahí se le encuentra el sentido de la matemática. No sé, trabajar el mundial, en todo lo que es porcentaje, son cosas que se me ocurren ahora, pero me parece que los chicos se enganchan porque ven la relación, está interesante. Ese tipo de situaciones a mí me gustan mucho, donde ellos efectivamente estén en contacto con el pensar, porque si bien hoy están pensando para resolver una situación problemática de matemática, mañana tienen que sentarse a pensar cómo resolver otra situación y que puedan ejercitar esto del pensar, porque para mí básicamente matemática es eso, pensar. La escuela debe ofrecer una clase de matemática como un espacio y un tiempo especial para habilitar el despliegue y discusión de diferentes procedimientos, reordenar nuevos problemas y justificar las respuestas, un espacio de ensayos y errores. Soy Lucía Sobrino, maestra, gestora cultural y casi bibliotecaria. Esto fue Escuelas Abiertas.